Hola, en este video vamos a comenzar a trabajar el tema de las funciones. Esto es el corazón de este curso y el manejo apropiado de funciones es algo que es muy importante para nuestra carrera. Así que esperamos que con este video queden solidificados ciertos conceptos que son fundamentales a la hora de avanzar en la área matemática de nuestra carrera. Entonces, al final de esta clase ustedes van a ser capaces de introducir los conceptos de función constante, función polinomial, racional, definida por partes, valor absoluto y la notación factorial, identificar el rango y el dominio de una función y entender las implicaciones económicas de esta definición, graficar funciones, invertir funciones lineales y no lineales y utilizar la inversa para determinar si una función es de la forma 1 a 1. Y la bibliografía que vamos a usar en esta sección del curso es básicamente la primera parte del capítulo 2 del libro de Hausler. Entonces, definamos la función. Una función es una regla que asigna a cada número de entrada un solo número de salida. Y eso es lo clave aquí. Lo clave aquí es entender que una función significa que para cada número de entrada hay un solo número de salida. Por ejemplo, si ustedes grafican el círculo en un eje cartesiano, ustedes se van a dar cuenta que el círculo no es una función matemática bajo esta definición. ¿Por qué? Porque cada nivel de x tiene dos puntos que le corresponden a ese nivel de x. Por lo tanto, no se cumple esta regla de que para cada nivel de la entrada hay un solo número de salida. Por otra parte, si tuviéramos una función en forma de u, una función cuadrática, por ejemplo, esa sí sería una función porque a pesar de que el número 4, por ejemplo, es compartido tanto por x, supongamos que la función y igual x al cuadrado, ¿ya? Para x igual a 2 y es 4. Para x igual a menos 2 y es 4. O sea, 4 es compartido tanto por x igual a 2 como por x igual a menos 2. Pero para cada nivel de x hay un solo nivel de y. Es decir, para cada punto de x hay un solo número de y que le corresponde. Por lo tanto, sí se cumple la regla de la función, a pesar de que el 4 es compartido como elemento del rango tanto por x igual a 2 como x igual a menos 2. Entonces, el conjunto de números de entrada para los cuales se aplica la regla se llama el dominio. El conjunto de todos los números posibles de la salida se les llama el rango, ¿ya? Entonces, las funciones tienen un dominio que es las variables para las cuales está definida la entrada y el rango son los posibles valores de salida de la función, ¿ya? Una variable que representa los números de entrada para una función se llama la variable independiente, porque es la que varía, es la que va variando de forma independiente. Y la que representa los números de salida se le llama la variable dependiente, porque depende de cuánto es el valor de la variable independiente. Hay algunas funciones que vamos a estudiar más en detalle: la constante, polinomial, racionales, funciones definidas por partes y la función valor absoluto. La función constante es una función f de x igual a c, donde para cada elemento de x, el elemento del rango correspondiente siempre es el mismo, es una constante. Por ejemplo, f de x es igual a 2 y las funciones constantes generalmente son planas, tienen un gráfico plano. La función polinomial tiene la forma c sub n por x a la n más c sub n menos 1 por x a la n menos 1 más, etcétera, etcétera, hasta llegar a c sub 1 por x más c sub 0. N es un número no negativo y se le llama n el grado del polinomio. Y las c son todas constantes. C sub n es una constante distinta de 0 y se le llama el coeficiente principal, que es el primer número que multiplica al x que está elevado al número mayor. Las funciones de grado 2, es decir, las funciones cuyo n es igual a 2, se conocen como funciones cuadráticas. Las de grado 1 se llaman funciones lineales. Y las de grado 0 son funciones constantes. Por ejemplo, f de x igual a x cuadrado más 2x más 1. Nótese que ahí se cumple la regla del polinomio. El n en ese caso es 2. La primera constante, la c sub n, sería 1. La segunda constante es 2. Y la tercera constante, el c sub 0, es 1. Puede que haya veces que uno de los elementos de ese polinomio no esté presente. Por ejemplo, f de x igual 4x al cubo más 3x al cuadrado más 5. En ese caso, el número que multiplica al x elevado a la 1 es el número 0 y por lo tanto no está presente en esta ecuación. La función racional es la división de dos funciones polinomiales, básicamente. Toda función polinomial es racional porque tú puedes dividir a cualquier función polinomial por la función constante 1 y por lo tanto se cumple la regla de que la función polinomial en sí también es racional.
Ahora, no toda función racional es una función, digamos, no toda función racional es una función que se puede simplificar y puede convertirse en una polinomial. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes funciones no es una función polinómica o polinomial? Entonces ahí voy a pedir que pongan pausa y analicen esas 4 funciones. Una de ellas no es una función polinómica. La respuesta correcta es D. La D no es una función polinómica porque todas las demás funciones caben dentro de la definición de una función polinómica. La función A es una función constante, que es una función polinomial de grado 0. La función B es una función polinomial porque se puede resumir en 1/4 x al cubo más 7/4 x más 5/4. Y la función C es una función polinomial porque es una racional y se puede simplificar y puede quedar como una polinomial, como una forma polinomial. En cambio, la D no se puede simplificar de forma que quede de la forma que se describen las funciones polinomiales. Por lo tanto, la D es racional porque ambos elementos, el numerador y el denominador, son polinomios, pero no es polinomial porque no puede resumirse y no puede simplificarse para hacerlo polinomial. ¿Cuál de estos gráficos podría representar una función polinómica o polinomial? Entonces ahora pongan pauta, analicen estos 4 gráficos y díganme cuál de estos podría representar una función polinómica. La respuesta correcta es la C. ¿Por qué? Porque la A es la función raíz cuadrada o una variación de la función raíz cuadrada y eso no es polinómica. La B es la función del valor absoluto, que tampoco es una función polinómica. Y la D no es una función, porque fíjense que para ciertos valores, por ejemplo, x igual a 11, hay una línea recta, por lo tanto no se cumple la regla de que para cada elemento del dominio hay un solo elemento del rango, por lo tanto la D no es una función. ¿Ya? Generalmente las funciones polinomiales son de cambios suaves, no tienen cambios bruscos, como por ejemplo lo tiene la función B, que es un cambio brusco, una esquina. ¿Ya? Función definida por partes es cuando, como su nombre lo dice, el rango, el dominio se divide en diferentes funciones para diferentes partes del dominio. Por ejemplo, supongamos que tenemos f de x igual a x más 1 para todos los elementos del dominio de x menores a 1. Después f de x igual a 3 si x está menor o igual a 3 y mayor o igual a 1. Y x cuadrado menos 3 si x es mayor que 3. ¿Ya? Y ahí tienen otro ejemplo de una función definida por partes. La función de valor absoluto es una función que, como su nombre dice, toma la distancia, es decir, representa el valor absoluto del elemento o de los elementos que están incluidos dentro de la función. Es un caso particular de la función definida por partes. Por ejemplo, la función f de x igual al valor absoluto de x es igual a x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es negativo. Aquí tenemos un problema que pueden ponerle pausa, es un problema de funciones por partes y con esto quiero ver que si ustedes saben practicar cómo trabajar con funciones definidas por partes. Nos dicen que el impuesto global complementario que pagan las personas naturales en Chile por sus ingresos anuales X es una función definida como sigue y preguntan cuánto impuesto paga una persona que gana 24 millones de pesos al año. Entonces pónganle pausa y traten de determinar cuántos impuestos pagaría una persona que gana 24 millones de pesos al año. Y la respuesta correcta es C. La persona que gana 24 millones al año queda dentro de este rango. Y al introducir los 24 millones aquí, nos da que la respuesta correcta es, es la D, 910.390. Es la D. ¿Ya? Los siguientes diagramas representan a una función f de x y a su función inversa, f menos 1 de x. ¿Ya? El dominio de f es ABC y el rango de f es 1, 2, 3. Básicamente la función inversa lo que hace es que voltea el dominio y el rango. Entonces básicamente traslada los elementos del rango a los elementos correspondientes del dominio. ¿Ya? Entonces, como se observa aquí, si f de x transforma los elementos de este dominio ABC a los elementos de este rango 1, 2, 3, la inversa hace la relación contraria, es decir, transforma los elementos del rango 1, 2, 3 a los elementos del dominio. ¿Ya? Entonces, el dominio es igual al rango. El dominio, perdón, de la inversa es igual al rango de la función original. Y el rango de la inversa es igual al dominio de la función original.
Y si yo aplico la función inversa a f de x, es decir, f menos 1 de f de x, es igual a f de f menos 1 de x, y eso me va a dar x, que es el número inicial con el que comencé. Muy importante recordar que una función es invertible si es 1 a 1. Es decir, si es para cada elemento del dominio hay un solo elemento del rango y viceversa. Una función es 1 a 1 si para todo elemento del dominio se cumple que si f de a es igual a f de b, entonces a es igual a b. Y para eso sirve mucho recordar las reglas de la recta vertical y la regla de la recta horizontal. La regla de la recta vertical dice lo siguiente. Si yo trazo muchas rectas verticales en el gráfico de una función y la recta vertical corta a la función o a la curva en más de un punto, entonces esa curva no representa una función. Y eso es cierto, por ejemplo, para el gráfico de los círculos. ¿Ya? Por eso es que los círculos en parte no son funciones. La regla de la recta horizontal nos dice lo siguiente. Si yo trazo muchas reglas o muchas rectas horizontales y topo con el gráfico en más de una ocasión, eso quiere decir que esa curva no es una función 1 a 1. Es decir, no es invertible. Por ejemplo, la función f igual a x al cuadrado, que es una cuadrática, que es así, esa función no es 1 a 1, porque si yo trazo rectas horizontales, me voy a topar con el gráfico dos veces. Y sabemos que no es 1 a 1, porque, por ejemplo, el elemento, si la función es f de x igual a x al cuadrado, el elemento 4, por ejemplo, del rango, corresponde a dos elementos del dominio, a x igual a 2 y a x igual a menos 2. Por lo tanto, no se puede considerar una función 1 a 1. Si en un dominio la función es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, entonces la función en ese dominio sí es invertible, porque entonces sí es 1 a 1. Entonces aquí pueden poner pausa también. Y por ejemplo, ¿cuál de los siguientes gráficos no representan una función? Y por otra parte, ¿cuáles de los siguientes diagramas, no representan una función invertible? Entonces, analicen estas dos preguntas y vean cuáles son las funciones que no son funciones, o sea, cuál de estos gráficos no es una función, cuál o cuáles de los diagramas no representan una función invertible, es decir, no es 1 a 1. Entonces, para invertir una función lineal tienes que despejar, o no lineal, tienes que despejar la variable independiente y dejarla en términos de la otra variable. Por ejemplo, supongamos que la demanda diaria de tarjetas telefónicas de prepago de 60 minutos viene dada por Q, cantidad, igual a 1.000.000 sobre P, donde P es el precio de la tarjeta. Si te dicen que hoy se vendieron 340 tarjetas, el precio fue de... Entonces ahí ustedes tienen que determinar cuánto fue el precio si me dan la cantidad de tarjetas que hubo en venta ese día. Pónganle pausa y traten de resolverlo. Entonces en este caso la función sí es 1 a 1 a pesar de no ser lineal. Si nosotros graficáramos Q igual 1.000.000 sobre P, donde digamos podríamos entender que P, si P es el elemento del dominio, Q es el elemento del rango y va a ser una función 1 a 1. Si nosotros trazáramos infinitas rectas horizontales, solamente nos toparíamos con la función una sola vez. Si despejamos, entonces hallamos la inversa, y despejando nos da que P es 1.000.000 sobre Q. Si Q es 340, P es entonces 1.000.000 dividido entre 340 y es igual a 2.940. La respuesta correcta era la A. Entonces, para terminar, estos son conceptos bien importantes. Este video es solamente una introducción a estos conceptos. Ya con este video quedan en buena posición para poder ejercitar estos conceptos utilizando el libro de Hausler. Las secciones correspondientes son el 2.1 al 2.4 y recuerden hacer los ejercicios de esas secciones.